Se podría afirmar que una de las bases sociales, culturales, de la memoria indígena en general, pero hablando particularmente del caso Muisca, es el territorio. ¿Por qué? Por muchas cosas, por su cosmovisión, porque por lo menos desde Bacatá se ha resignificado mucho desde la rueda de la medicina, teniendo en cuenta los puntos cardinales, porque, bueno, si nos vamos a la etnohistoria, a la arqueología, la propiedad, digamos, era comunal, por decirlo de alguna manera. Cuando surge el sistema de los cacicazgos, eran unos sistemas en los cuales había una dominación de tipo horizontal y vertical, con el fin de que de abarcar varios territorios, varios pisos térmicos. Las unidades sociales pues estaban definidas normalmente por redes de parentesco, pues que ahorita no vamos obviamente a profundizar, pero efectivamente cuando llega, digamos, el sistema colonial español, hay una reconfiguración de este sistema de pensamiento, este sistema cognitivo y por supuesto de esta manera de concebir el espacio. Y es con el ámbito de hacer que los indígenas, o por un lado, se volvieran trabajadores de propietarios de tierras que fueron los asentados, como pasó en gran parte del territorio donde nos encontramos en este momento grabando, pero también digamos que parte del proceso de lo que se denominó la ladinización, es decir, un indígena tenía que aprender el español, dejar las prácticas idolátricas, entre comillas, y volverse católico, y por supuesto implicaba que se tenía que integrar a ese sistema económico moderno que cuando llegaron los españoles podríamos denominarlo precapitalista, y parte de ese proceso también implicaba que algunos se volvieran propietarios de tierras. Ya con el surgimiento del capitalismo moderno, el capitalismo industrial, mucho más el indígena y el mestizo proveniente de esa cultura indígena tenía que empezar a ser parte de la clase obrera naciente en Colombia. Entonces digamos que también una de las estrategias fuertes y que se dio pues en un proceso histórico de todos modos un poco, no digamos tan lento, pero tampoco tan acelerado, sobre todo en el siglo XVI y XVII, fue lo que se denominó la reducción. La reducción era que precisamente este sistema tan complejo, territorial indígena, se reducía en pueblos de indios, con el fin de tener ¿qué? Pues la iglesia doctrinera y unos hacendados o encomenderos que pudieran disponer de una mano de obra, por supuesto barata, cuando no gratuita, de indígenas que trabajaran para ellos. Bueno, frente a la manipulación de la historia, a ver, la historia primero que todo siempre implica una mirada desde Occidente, y en el pensamiento occidental siempre se va a mantener como punto primordial la escritura. Entonces siempre que hablamos de ciencia, siempre que hablamos de historia, inmediatamente estamos hablando de relaciones de poder y de la imposición de una mirada, insisto, occidental frente al mundo. Por otro lado, digamos que hay una diferencia entre lo que es historia y memoria, porque mientras la historia apela a todo el discurso científico para hablar de aquello que es verificable a partir del archivo, a partir de la fuente documental primordialmente, vemos que antes la memoria puede tener, digamos, muchos repertorios, muchos archivos, está más ligada al tema de la pasión, un poco más ligada al tema de esas sensibilidades individuales y colectivas, pero por supuesto hacer la historia, la que queda escrita, la que nuestro sistema de pensamiento y de lenguaje es aquella que parte, insisto, de hechos verificables, pues por supuesto es la que se presta para generar los discursos donde se va a reproducir el esquema clásico de la civilización, es decir, un blanco por antonomasia, europeo, que está arriba, que ha llegado entre comillas a la cúspide ideal de la civilización, y un mundo exótico representado un poco en el indígena, en el negro, por supuesto también en el moro, en el judío y muchos otros, que obviamente están en escalas inferiores. Digamos que la manipulación del discurso es algo inherente a toda sociedad, en la medida en que, insisto, esa producción de conocimiento también va a implicar relaciones de poder. En el caso español particularmente, frente al Muisca, por ejemplo, tenían que hacer varias cuestiones. Por ejemplo, Hernán Cortés había tenido un éxito grandioso y se había difundido muy rápidamente la noticia de haber conquistado un gran imperio como era el azteca, al igual que Pizarro con el imperio inca. Entonces digamos que los españoles que llegan por lo menos al centro de Colombia no pueden quedarse un poco atrás, tienen que justificarse ante el Vaticano, ante la corona española, de que la labor que están haciendo pues es igualmente noble en el sentido de la evangelización, de adquirir tierras, de adquirir bienes para la corona,
Entonces, evidentemente, también toman al Muisca y digamos, lo idealizan, sin negar que era una sociedad también sumamente compleja, muy rica, en la que se puede aprender. Pero, digamos, en estos términos españoles u occidentales, uno no podría comparar realmente el cacicazgo Muisca con el imperialismo, llamémoslo así, de los incas o de los aztecas. Entonces también hay que tener en cuenta que la manipulación de la historia no solo está en querer dejar a los indígenas por debajo del español, sino que a veces también se tienden a exagerar ciertos rasgos, se tienden a difundir unos ciertos imaginarios que justifiquen aún mucho más la empresa conquistadora. Antes, digamos que el mismo Colón había escuchado unas noticias de indígenas orejones o que tenían pelo por todo el cuerpo, y los españoles que recibían estas noticias entonces hacían unos dibujos que se empezaron a llamar también bestiarios del Nuevo Mundo. Entonces, digamos que esa manipulación del discurso siempre, insisto, está acompañada de contextos políticos, religiosos, económicos y sociales, donde hay que establecer claramente unas relaciones de poder que inicialmente van atravesadas, ¿por qué? Por el lenguaje y las representaciones mentales.